Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos con nuestra celebración del Sacadawa o del Vesak, que es esta celebración del nacimiento, la iluminación y el parinirvana del Buda, del Buda histórico, de Shakyamuni Buda. Espero que ya hayas revisado el primer video sobre el nacimiento y todas estas señales maravillosas que se van dando para el nacimiento de Siddhartha Gautama, de ese ser que colma todos los anhelos, la experiencia del rey Suddhodana, de la reina Maya, como el lugar sagrado de Lumbini, como ese espacio en donde el Buda, el futuro Buda, Siddhartha Gautama, nació, dio sus primeros pasos. Si no lo has revisado, por favor, te invito a que lo hagas, a que lo busques en el canal. Y en este segundo video, como parte de esa celebración, vamos a hablar del segundo aspecto, que es la iluminación. Comentábamos que el joven Siddhartha tenía la intención de salir del palacio, tenía ya el movimiento interno de conocer algo más. El rey Suddhodana quería todavía mantenerlo en un entrenamiento militar, en esa casta de los kshatriyas, en donde quería que se cumpliera el destino que le había profetizado el sabio Shita de ser un Chakravartin, de ser un rey justo que extendiera el dominio de los Shakyas. Pero había esta tendencia, también esa otra posibilidad de convertirse en un asceta, en un renunciante y en ser un Buda. Entonces, ante esta perspectiva y ante la insistencia del príncipe Siddhartha de salir del palacio, el rey Suddhodana organiza expediciones fuera del palacio en compañía de la auriga Chandaka en el caballo Kantaka, para ir por estos lugares donde estén libres de todo mal, de todo malestar. Estaba todo perfectamente cuidado. Sin embargo, y aquí es en donde viene todas estas enseñanzas del karma, de las causas y condiciones, cómo te van siguiendo como una sombra, tanto las positivas como las negativas, virtuosas y no virtuosas, que llevaron al príncipe Siddhartha a observar una primera señal. Y la primera señal es que cruza en su camino y tiene que detenerse Chandaka, tiene que jalar al caballo para que se detenga, porque cruza una persona de edad avanzada. Un viejo estaba encorvado utilizando un bastón, su piel arrugada, sus cabellos canos, con una lentitud. El príncipe, y hay que notar el contexto, nunca había visto a un ser tan mermado en su físico. Él estaba acostumbrado a ver personas fuertes, bellas, funcionales. Entonces, en esos 18 años, no había visto la vejez. Y entonces, extrañado, le pregunta a Chandaka, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Qué le sucede? Y Chandaka, dentro también de su admiración porque Siddhartha no concebía la vejez, le dice: el príncipe es un viejo, y todos los seres humanos, conforme va pasando el tiempo, nos vamos envejeciendo. Y dice Siddhartha: ¿y qué implica envejecer? Porque mientras él más crecía tenía más fuerza. Chanaka decía: no, es que hay un momento en donde ese crecimiento, ese envejecimiento nos lleva a perder fuerza, a perder estabilidad, a perder incluso rumbo mental, y este señor que está pasando, este viejo, pues simplemente está experimentando lo que todos vamos a experimentar. Y eso fue lo que más le impactó. Y le dice: ¿cómo que todos? Sí, todos. Hasta usted, príncipe. En ese instante, cuentan las crónicas que puso una cara de sorpresa y de miedo el príncipe Siddhartha y ordena a Chandaka que regresen al palacio. Regresa al palacio. El que estaba más preocupado ahora era Chandaka, porque si el rey se enteraba de esto, era posible que fuera su destitución o incluso le pidieran su vida. Entonces dijo: no vuelvo a salir más. Siddhartha queda consternado, queda confundido, pero al mismo tiempo sabía que tenía que saber más. No podía ser que estuviéramos condenados a ese momento de vejez, de fragilidad.
Pasado el tiempo, le vuelve a pedir al rey, a su padre Suddhodana, que lo deje salir del palacio. El rey no sabía nada de esta primera experiencia. Le ordena a Chandaka que prepare al caballo y que vayan a una segunda salida. Igual se pasa por los lugares que están destinados para esa expedición, todo muy bien, pero a un costado del camino estaba una persona enferma. Y entonces Siddhartha ve a este ser que estaba recostado, tenía ronchas, había pus, y entonces le ordena a Chandaka que jale a Kantaka para que se detenga y observa a este ser y dice, a ver, Chandaka, ¿y este hombre? No es un viejo, no me digas que porque es diferente. No se ve solamente que va lento y encorvado. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Porque además está dando gritos. Y Chandaka le dice, bueno, joven Siddhartha, es un enfermo. ¿Qué es eso? Bueno, la enfermedad es algo que experimentamos todos los seres cuando hay un desequilibrio y entonces duele la cabeza, duele el estómago, en este caso hay problemas en la piel, hay pus y hay mucho dolor. ¿Sí? Y sobre todo, mire cómo está sufriendo, está gimiendo de todo lo que le duele. Y Siddhartha estaba consternado y dice, bueno, que esto es obra maligna, es magia, ¿qué es? Y Chandaka, desde su posibilidad de comentarle, le dice, pues no, es una condición humana, así como envejecemos, nos enfermamos, así de simple. Obviamente Chandaka sabía lo que era una enfermedad, había experimentado enfermedad, su familia había experimentado enfermedad, pero Siddhartha no tenía ni idea, porque del palacio escondían a las personas que se enfermaban. ¿Sí? No había tenido ese contacto precisamente para no contagiarse y para no tocar con ese elemento de dolor y sufrimiento. Queda nuevamente consternado. Regresan al palacio y pasa exactamente lo mismo, un tiempo de indagación, de consternación, pero de impulso. El rey Suddhodana ordena una tercera expedición a petición de Siddhartha, salen, se encuentran la tercera señal, y esa tercera señal tiene que ver con un cortejo fúnebre. Se encuentran como interrumpen en ese camino un cortejo fúnebre. Llevaban muchas personas sobre una tabla, un cadáver envuelto, lo iban a llevar a un lugar para hacer todo el ritual de muerte, según la tradición brahmánica. Y entonces Siddhartha se queda extrañado, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué festival es este? ¿Y por qué llevan a alguien acostado ahí, todo envuelto? Y Chandaka le dice, joven príncipe, este es un cortejo fúnebre. La persona que está ahí no está dormida, está muerta. Y Siddhartha le dice, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, pues simplemente una persona que ya ha transitado por esta experiencia humana. ¿Sí? Ya se terminó, ya sus familiares que están, y usted los puede ver, están llorando, es porque nunca más lo van a volver a ver. Entonces, pues lo que estamos atestiguando es todo este ritual. ¿Sí? Y además, pues eso es algo que nos pasa a todos los seres. Todo lo que nace se muere. Bueno, Siddhartha en ese momento dijo, no puede ser, además de vejez, hay enfermedad y todos irremediablemente vamos a morir. Y la muerte implica este pesar de las personas que están acompañando. Dice, bueno, estas tres situaciones son horribles. No puede ser que estemos viviendo esto y que yo no lo supiera. ¿Sí? Esto no sé cómo las personas pueden vivir ante tales situaciones. La condición humana es muy pesada. Regresan al palacio. Chandaka dijo, bueno, con esto va a ser horrible. Siddhartha sabe que no le puede comunicar esto a su padre porque si no va a prohibirle que salga. Para esto, cada vez que regresaba y estaba consternado, Chandaka no decía nada, el rey Suddhodana se daba cuenta y lo que hacía era ordenarle a su hijo a que fuera a entrenar al arco, que fuera a las luchas o que fuera a ese espacio donde estaban las beldades, en donde eran mujeres que le atendían, que le hacían un momento placentero, agradable. Un poquito para que se le olvide de cualquier cosa que hubiera visto, incluso del
del cansancio de ese movimiento y que disfrutara, que recordara que su lugar era dentro del palacio y a partir de ahí continuar el reinado. Se da una tercera expedición, un tercer paseo. Siddhartha estaba ya esperando a ver una nueva señal horrible de lo que posteriormente, bueno, que ya se conocía que era el samsara, pero que él apenas estaba notando, incorporando. Y lo que se encuentra a su sorpresa es que había alguien también a un costado del camino, debajo de un árbol, con muy poca ropa, sentado, con ojos cerrados y una leve sonrisa. Chandaka observa que es un asceta, es un renunciante. Y había muchos renunciantes en ese tiempo, estaba la tradición brahmánica, estaban los brahmanes, quienes eran los encargados, los sacerdotes de la tradición que deriva del hinduismo, pero había además estos practicantes, ¿sí? Que también se llamaban shamanas, había todo un movimiento de ascetismo en la India. Lo observa Chandaka, le pega un poquito más a Kantaka para que vaya más rápido, para que no se dé cuenta Siddhartha, pero le dice, oye, espérame, ahora dime, explícame, cómo esa persona que está ahí con poca ropa, está sentado debajo de un árbol y está sonriendo, lo veo con una calma. ¿Cómo puede estar en calma si va a envejecer? ¿Cómo va a estar en calma si se va a enfermar? ¿Y cómo va a estar en calma si a fin de cuentas se va a morir? Y Chandaka lo único que le dice es, joven príncipe, por favor, ya vámonos de regreso. Siddhartha dice, te ordeno que me digas quién es. Y le dice, bueno, es un asceta, es una persona que dedica su vida al trabajo interior, a la liberación interior. Todavía había ese referente del hinduismo de el reconectar el Atman con Brahman, ¿sí? Con esa realidad última. Y Siddhartha dice, bueno, esto me interesa, entonces sí se puede vivir con esa calma. Chandaka le dice, pues ellos dicen que sí, no lo sé, joven príncipe, yo simplemente trabajo para su padre. Y eso le da una dosis de fuerza a Siddhartha. Hay un movimiento hacia la esperanza. Una esperanza consciente, útil, no la esperanza infantil, en donde espero que alguien me resuelva el problema. Aquí se despierta la esperanza en cuanto al entusiasmo espiritual. Finalmente regresan y estaba muy convencido Siddhartha de que podía salir de ese estado horrible de vejez, enfermedad y muerte, que se podía ver al menos de forma distinta, interactuar de forma distinta. Aunque se mantuviera vejez, enfermedad y muerte, había una salida al sufrimiento. Entonces, estaba muy contento. El rey Suddhodana se da cuenta, le pregunta a Chandaka qué es lo que ha pasado. Chandaka no tiene otra opción que comentarle, se prohíben las salidas. El príncipe Siddhartha queda obviamente consternado con esto porque quería profundizar más al respecto, y al rey Suddhodana se le ocurre que otra manera de ir limitando estos intereses espirituales de su hijo sin caer en tanto conflicto con su hijo, bueno, es una herramienta a nivel social que ayudaba en ese momento, que era casarlo, buscarle que se casara, que contrajera nupcias. Entonces de esta manera ya voy a hacer que se le olvide el querer ir a profundizar estadios espirituales. Tiene que cumplir con ser el heredero, el príncipe, y posteriormente también tener hijos. Entonces hace una reunión en donde se invita a las diferentes mujeres que pudieran ser candidatas para volverse princesas. No lo piensen en esta parte, digamos, de la Europa renacentista, ni antes en la Europa medieval. No, estamos hablando de este lugar, este reino en Kapilavatthu, pero que bueno, había algunas personas interesadas, es decir, no era tan pomposo, no era tan exorbitante, pero sí era un ritual en donde iban a presentarse frente al príncipe, y el príncipe a su vez les entregaba algo por
su apertura, por ir a verlo. Entonces se cuenta que se les daba una pequeña joya a las mujeres que iban a ver a Siddhartha, hablaba con ellas, se presentaban y hablaban. Pero Siddhartha no podía dejar de pensar en cómo hacerle para ser como ese asceta. Él quería llegar a ese nivel. Hasta que al final se queda ya sin joyas y llega una última mujer y el príncipe dice, discúlpame, ¿cómo te llamas? Y le dice esta bella mujer, me llamo Yasodhara. Le dice Siddhartha, discúlpame, pero ya no tengo nada que darte, perdiste tu tiempo, te vas a ir sin nada, una disculpa. Y Yasodhara tranquilamente le dice, bueno, no te preocupes, príncipe, ya fue todo un honor poder conocerte, y se acabó, ¿sí? O sea, simplemente se iba a retirar. Y en ese instante, Siddhartha obviamente sintió una conexión con Yasodhara, más allá que no hubiera ese interés material, había algo en ella que le despertó esa conexión y le dice, creo que te he encontrado. ¿Sí? Yasodhara dice, ¿de qué estás hablando? Dice, bueno, te he encontrado, eres tú quien yo elijo como esposa. Ella accede, el rey Suddhodana muy contento. Y bueno, para no hacer este video tan largo, la idea no es darles toda la revisión histórica exhaustiva, simplemente avanzando en la historia, pasados los meses, Siddhartha, aunque estaba disfrutando de su vida de pareja, seguía con la inquietud, seguía con este interés espiritual, hacía preguntas a los sirvientes, le hacía preguntas a su padre. Aquí la figura de Prajapati, que es su tía, quien se quedó a cargo de él después del fallecimiento de su madre, la reina Maya, es muy importante. La figura de Prajapati fue siempre de bondad, de compasión, de acompañamiento. Entonces él tenía como referencia la bondad y el amor en ella.